En un hecho sin precedentes, el gobierno de México extraditó a los Estados Unidos a 29 criminales de alta peligrosidad. Esto en medio de la reunión que se llevó a cabo en Washington entre el Gabinete de Seguridad Nacional y el secretario de Estado, Marco Rubio. En medio de la reunión del Gabinete de Seguridad de México en Washington, Estados Unidos, con el secretario de Estado, Marco Rubio, para dialogar sobre la relación bilateral en materia de combate al narcotráfico y la posible implementación de aranceles a productos mexicanos a partir del 4 de marzo, el gobierno mexicano entregó al territorio estadounidense a 29 criminales de alto perfil. Figuran Rafael Caro Quintero, ex líder del cártel de Caborca, detenido desde el 15 de julio de 2022, y por quien el gobierno estadounidense llegó a ofrecer $20 millones por información que condujera a su captura. Otro delincuente es Vicente Carrillo Fuentes, el Viceroy, detenido en octubre de 2014. A la lista se suman los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, el Z40 y el Z42, detenidos en julio de 2013 y en marzo de 2015. Ambos son requeridos por el Distrito de Columbia por cargos de participar en una empresa criminal continua, asociación ilícita para traficar drogas, delitos de armas de fuego y lavado de dinero. La entrega de estos delincuentes fue confirmada por la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La comitiva encargada de convencer al gobierno de Donald Trump de los avances en el combate a los cárteles del narcotráfico para evitar la imposición de aranceles la encabezó el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, el secretario de la Marina, Raimundo Morales Ángeles, y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. The damage has been done. We've lost millions of people due to fentanyl. It comes mostly from China, but it comes through Mexico and it comes through Canada. And I have to tell you that, you know, on April 2nd, I was going to do it on April 1st, but I'm a little bit superstitious, so I made it April 2nd. The tariffs go on. El día de hoy, como saben, el equipo de seguridad está en Washington, en una reunión con el secretario Rubio y con distintos servidores públicos de distintas secretarías del gobierno de Estados Unidos. El secretario Ebrard también está en Washington y el secretario de Hacienda también sale hoy a Washington. Y pues vamos a esperar estos días a ver cómo es el martes, ¿no? El 4 de marzo. Esperemos que podamos hablar con el presidente Trump una vez que se den estas reuniones, pero siempre, como decimos, pues cabeza fría y con optimismo en que podemos llegar a un acuerdo. Tras la reunión del Gabinete de Seguridad de México en Washington con el secretario de Estado, Marco Rubio, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado. Detallaron que acordaron una serie de acciones coordinadas en ambos países que se implementarán en el transcurso de las siguientes semanas y meses, orientadas a fortalecer el combate al crimen organizado en ambos lados de la frontera. Telediario. Oiga, vámonos a otras cosas. Al inicio de este espacio ya le informábamos de la extradición de 29 capos mexicanos a Estados Unidos. Uno de ellos es Rafael Caro Quintero, conocido como el narco de narcos. Y para ahondar más sobre este hecho inédito, nos enlazamos con ¿quién más? Con Oscar Valderas, periodista y especialista en temas del crimen organizado. Mi querido Oscar, muy buenos días. Hola, Laura, qué gusto saludarte. Buenos días a Liliana. Muchísimas gracias. Oye, pues platicar acerca de este hecho histórico, ¿para ti qué significa? ¿Es un guiño a Estados Unidos para decirle, oye, no me pongas aranceles? ¿Es algo que ya se venía planteando? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo analizas tú? Mira, sin duda lo que ha pasado, lo que pasó ayer fue histórico. Nunca habíamos trasladado a 29 integrantes del crimen organizado. Y déjame explicarte por qué acabo de hacer esa pausa. Porque todo el mundo empezó a hablar de ellos como extraditados. Porque ese es el término correcto en el que, mediante un juicio, una persona que está presa en un país es enviada a otro para que cumpla en suelo extranjero cargos pendientes que tengan con la justicia. Todo el tiempo México ha extraditado a los capos que tienen cuentas pendientes con la justicia en Estados Unidos. La extradición implica un acuerdo en el cual a ese capo o a ese criminal no se le puede imponer un castigo que no existe en su país de origen. Aquí en México no tenemos pena de muerte. Por lo tanto, cualquier persona que sea extraditada a Estados Unidos no puede ser sujeta
la pena de muerte. Pero entre estas 29 personas, que está variadito, Z40, Z42, hay gente del cártel del Golfo, como la Quena, hay gente del cártel del Sinaloa, como Caro Quintero, vaya, muy variadito. Entre ellos hay personas que, de acuerdo con el comunicado que envió Estados Unidos, sí podrían ser elegibles para la inyección letal, lo cual es histórico. ¿Eso cómo se logra? Mediante un argumento que a las dos se van a explicar en el gobierno mexicano, pero que es un argumento bastante complicado de vender, en el cual dicen: no son extraditados. Estamos nosotros argumentando que su traslado a Estados Unidos es parte de una urgencia de seguridad nacional, y a partir de entonces los conocemos únicamente como enviados. Y por ser enviados pueden ser sujetos a la pena de muerte. Esto cambia todo, Ana Laura. Por supuesto, es histórico que no solamente se haya enviado a 29 líderes del crimen organizado, sino que además se les lleve a Estados Unidos con la posibilidad de que allá sean ejecutados, ya reclasificados, no como líderes únicamente de cárteles de las drogas, sino como cabecillas de grupos terroristas. Entonces, sin duda, lo que pasó ayer ha tomado a todos por sorpresa, ha sido de verdad un movimiento histórico, y es tan importante y tan inédito que hoy no sabemos, por ejemplo, qué repercusiones pueda tener esto en el territorio nacional, si esto pueda generar más violencia en nuestro país. Lo que sí sabemos es lo que comentabas al principio, que esto es un guiño para Donald Trump, que forma parte de las estrategias del gobierno mexicano para restablecer una comunicación con el gobierno de Estados Unidos e impedir medidas unilaterales como que nos impongan aranceles de 25%, lo cual significaría el hundimiento tanto de nuestra economía como la de Estados Unidos. ¿Qué tal, Oscar? Oye, también preguntarte un poco, esto también iba un poco más relacionado con el tema, creo, y es mi pregunta, con lo de poner a los cárteles como terroristas. ¿Y qué alcances más puede tener a lo mejor esto que está haciendo en Estados Unidos con los temas de seguridad nacional? Es súper pregunta, porque originalmente la designación como agrupaciones terroristas únicamente tenía que ver con un instrumento financiero. Por ejemplo, si el cártel de Sinaloa o el cártel Jalisco tuviera cuentas en Estados Unidos, cuentas bancarias, inmuebles, algún tipo de empresa, cualquier tipo de riqueza, a través de una ley, que es la ley antiterrorista en Estados Unidos, y ya designados los grupos criminales mexicanos como terroristas, ya se le podían incautar ese tipo de bienes y con ellos buscar una especie de indemnización para las víctimas que pueden ser desde víctimas directas o indirectas del tráfico de fentanilo. Hasta ahí el tema de los grupos terroristas únicamente abarcaba sanciones económicas, pero estamos viendo cómo Estados Unidos está haciendo muy elástico este concepto hasta llevarlo justamente a la posibilidad de que sean castigados con pena de muerte, y que la pena de muerte en Estados Unidos pueda convertirse en un disuasivo para los criminales que están en México. Es decir, que el capo local, que el jefe de plaza diga: híjole, pues mira, si esto le pasa un peso pesado como al Z40, como a Caro Quintero, como a Tony Montana del cártel Jalisco Nueva Generación, que es otro de los trasladados, pues entonces mejor yo no le muevo, mejor cambio de giro y me voy por otro lado para ganarme la vida. Evidentemente de esto no tenemos mayores estudios. Sí sabemos, por ejemplo, de acuerdo con mucho trabajo científico y social, que en Estados Unidos la pena de muerte no disuade la criminalidad. La gente en Estados Unidos no deja de delinquir porque sea la posibilidad de la inyección letal, porque además siempre son recursos muy tardados, extraordinarios y además muy costosos para el gobierno. Entonces es muy difícil que alguien en Estados Unidos sea condenado a la inyección letal. Puede ser sentenciado y pueden tardar 20 años en que lo ejecuten. Pero en este momento probablemente el gobierno de México el gobierno de Estados Unidos sí quiera acelerar una sentencia de pena corporal, de pena máxima de inyección letal, que suceda pronto para que funcione como una especie de advertencia. Ustedes se siguen metiendo conmigo y entonces yo los voy a aniquilar, literalmente. Y no está aniquilando, no va a sancionar a capos pequeños. Estamos viendo en pantalla la ficha del Z40, que es de verdad
yo te diría la maldad encarnada en una persona. Este fue el hombre que militarizó el crimen organizado y que le dio, por ejemplo, fama o le dio renombre a los Zetas a partir de ejecuciones brutales que después están colgadas en redes sociales. Vaya, ni organizaciones terroristas como ISIS, su hermano en el Z-42 siguió esta tradición de mucha violencia, de control territorial. Son pesos pesados los que van a Estados Unidos y realmente significa un cambio importante en la criminalidad en México. Oscar, te saludo, hermano, un gusto tenerte acá. Oye, ya lo explicabas justamente al principio, la pequeña gran diferencia entre la extradición o la transferencia, pero con la experiencia que tienes, ¿qué significa esto? ¿Para dónde va que no se haya utilizado justamente la palabra extradición? Mira, ya el alcance técnico lo van a definir a las 12 el Gabinete de Seguridad. Se va a reunir el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, con el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, y ellos van a dar la justificación de por qué no los extraditaron si no los trasladaron. En el fondo se trata de una manera de acelerar el proceso. Las extradiciones tienen que pasar por todo un proceso legal que suele ser muy engorroso, y los criminales o presuntos criminales tienen mucho dinero para pagar abogados muy hábiles que van retrasando ese proceso amparo tras amparo tras amparo. Es el caso de Caro Quintero, solicitado desde hace 40 años por Estados Unidos y no había llegado, no había regresado a Estados Unidos porque estaba pidiendo amparo tras amparo tras amparo. Esta, digamos, traba burocrática es lo que se brinca el gobierno mexicano y lo hace a través de una figura que nunca había utilizado, en el que dice, mira, me voy a brincar la barda legal, no le voy a hacer caso, ya después reclámenme como quieran, pero por el momento yo argumento que es una cuestión de seguridad nacional tener a Caro Quintero y a los demás, a los otros 28, y los voy a llevar a Estados Unidos y háganle como quieran y reclámenle a quien quieran. Básicamente es el equivalente a que el gobierno mexicano dijo, prefiero pedir perdón que pedir permiso. Ya luego seguramente vendrá una batalla legal brutal, eso seguramente va a pasar, pero difícilmente un abogado, por más hábil que sea, por más colmilludo o más recursos que tenga, le va a ganar a un acuerdo que haya hecho el gobierno mexicano con Donald Trump. Y ahí sí, estos 29 trasladados tienen todas las de perder y seguramente, conociendo a Donald Trump, aquí nos acabó el alimento del monstruo. Nos va a pedir de vuelta en algún momento otros trasladados, que no extraditables, y habrá que ver con qué ficha se queda el gobierno mexicano en las cárceles para poder negociar más envíos. Pues sí, fueron 29 que mandaron de un jalón. Muchísimas gracias, mi querido Oscar Valderas, periodista y especialista en temas de crimen organizado. Que tengas muy buen día. Les mando un abrazo, que tengan buen día. Igualmente.